Camino del Santo Grial, ruta del conocimiento, camino de la paz. Señalizar un camino de peregrinaje puede parecer una tarea sencilla. Implica, sin embargo, innecesariamente la creación de comisiones o comités técnicos que elaboren un plan sobre el que empezar a trabajar. Técnicos especializados en diferentes materias capaces de diseñar un correcto y asumible trazado. Asegurar y ajustar el relato histórico y documental a la realidad del recorrido. Llegar a consenso entre las distintas partes participantes del proyecto, evitando injerencias, y asegurarse de la creación adecuada de infraestructuras diseñadas al servicio de los peregrinos y turistas. Administración, gobierno, instituciones y población civil deben trabajar juntos en favor de un proyecto que perdure en el tiempo y sostenible en todos los sentidos. Desde que en 2015 el actual Papa otorgara a perpetuidad el año jubilar cada 5 años a Valencia gracias al Santo Grial, muchas son las cosas que han ido sucediendo. El excelente trabajo desde la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, que comenzara en 2002 bajo la presidencia de don Enrique Senén Sales y que preside desde su muerte la doctora Ana Mafé, conmemoraba en 2022 sus 20 años de existencia con diferentes actos y celebraciones. El esperado abrazo entre Aragón y Valencia, cuyos destinos se estrecharon fuertemente en el pasado, quedaba rubricado con el compromiso institucional del gobierno aragonés y los lugares donde el Grial durante siglos halló descanso y permaneció seguro, hasta que fuera trasladado finalmente a su actual morada. Durante años, peregrinos, haciéndose eco de la tradición popular, llevaron a cabo este histórico camino, ya fuera a pie, en grupo, solitario, en bicicleta o incluso a caballo. Así, en los últimos años, diferentes iniciativas en las que su presencia se hacía necesaria, ferias internacionales de turismo, exposiciones, charlas, conferencias, encuentros culturales, publicaciones en prensa, documentales de producción extranjera, maratones populares, a lo que habría que sumar 2 congresos internacionales, el primero en 2020 y el más reciente en 2022, y un largo etcétera, tenían como objetivo dar visibilidad a la ya conocida como Ruta del Conocimiento y Camino de la Paz. Un antes y un después, sin duda, en los avances necesarios para el desarrollo religioso, con la aprobación del Vaticano, de este singular camino que tiene como destino la Catedral de Valencia, donde descansa, tras su largo y peligroso caminar de siglos y persecuciones, el Santo Cáliz, el Santo Grial. Con 2022 se cierra una etapa de 20 años que dará paso a las siguientes. Segundo Congreso Internacional, Divulgación y Periodismo. El Camino del Santo Grial. Massamagrell, 3 y 4 de octubre de 2022. Si aquel primer Congreso Internacional de 2020, Divulgación y Periodismo, el Camino del Santo Grial, fue todo un éxito, que contó con la presencia e intervención del Premio Planeta Javier Sierra o del mediático Fran Contreras, experimentado peregrino del Camino de Santiago, entre otros, este segundo se ha caracterizado sin duda por la excelente difusión y participación internacional gracias a la oportunidad que ofrece Internet, así como a la valiosa aportación de representantes de otros países en la figura de cónsules y cónsules honorarios, algo que a su vez dio la oportunidad a los presentes de conocer aspectos de los distintos países, vinculando la cultura y forma de entender lo religioso y espiritual desde la tradición y el fervor popular. Estamos en este momento conectados con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y, por supuesto, España. República de Corea, Israel, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, República Checa, Turquía e India. Una más que demandada internacionalidad para un camino que ofrece cobijo y amparo a todos los ciudadanos del planeta sin distinción alguna de credo. Turistas, peregrinos, gente con fe, gente sin fe, niños, mayores, de diferentes lugares. Creyentes, ateos, agnósticos, judíos, musulmanes, todos dan sentido a este camino, enmarcado ya dentro del llamado itinerario cultural europeo.
Pues muy contenta por la respuesta, no solamente que hemos tenido al inicio con esa implicación de tejido asociativo, de empresas, del Ayuntamiento de Massamagrell, que siempre es muy importante que vayamos muchos a hacer algo grande, sino luego también esos 14 países que a través de sus cónsules, a través del cuerpo consular, han tenido a bien venir y cada uno con su poética, con su relato de lo que significa la religiosidad en su país, la peregrinación, pues a abarcar prácticamente Euroasia, toda América, puntos neurálgicos de Europa, como son países que antes han estado en el telón de acero. Y todos, absolutamente todos, hasta incluso África, a través de las Silchis, nada más y nada menos, todos quedar de acuerdo como la religión siempre es o debe de ser un punto de encuentro entre todos y un punto para, sobre todo, hablar de cultura, hablar de idiosincrasia, hablar de forma de ser de un país. Darle las gracias por venir durante estos 2 días y sobre todo que aprendamos mucho, como ha dicho don Álvaro, que aprendamos mucho sobre la Santa Reliquia, que es sobre lo que trata este congreso sobre todo. La constante y productiva labor de difusión y apoyo realizada por los medios y profesionales de la comunicación, gracias a la excelente relación que la actual presidenta de la asociación ha sabido establecer, consolidada aún más si cabe con el paso del tiempo. El acercamiento inteligente y de mutuo beneficio entre 4 comunidades autónomas que pasarán a formar parte de la ruta junto a Aragón y Valencia. El grial y su historia es tiempo cosificado en espacios. La expansión y proliferación de asociaciones del Camino en todas partes del mundo al amparo de la ya establecida Federación de Amigos del Camino del Santo Grial, Ruta y Territorio Grial. Y es que los últimos años, y en especial 2022, han sido años de logros, de consolidación y alianzas, pero sobre todo de fuerte apuesta por los valores que la Sagrada Copa representa, preparando el camino para un futuro plagado de objetivos y esperanzadores momentos. Hoy más que nunca lo admiramos protegido en su hornacina como el recipiente bello y delicado que es, pero fuerte y poderoso, en el que depositar los más valiosos y eternos principios de la humanidad. Eso tan maravilloso que es que el mundo conozca que hay un desencadenante de oración de primer orden para hebreos, judíos, musulmanes, sufíes, hindús, agnósticos, creyentes, no creyentes, cristianos, católicos. Un desencadenante de oración que está en una ciudad maravillosa, que acoge y que es Valencia.